Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarle una vez más y agradecerle profundamente estos minutos que usted me regala. Soy el pastor Alejandro Varela desde La Paz, Baja California Sur en México. Le doy la bienvenida a mi canal de YouTube, Encuentros con el Señor, Dios habla hoy. Como cada semana, el propósito es que en este momento, mientras escuchamos a Dios hablarnos, usted y yo tengamos un encuentro con el Señor. Que usted entienda claramente lo que Él quiere decirle. Y especialmente en estas fechas. Estamos apenas subiendo la cuesta de enero, ya estamos en el 2025. Qué bendición tan grande tenemos usted y yo de estar vivos en este momento. Y estoy convencido de que cada uno de nosotros seguramente anhela tener un próspero año nuevo. Yo creo que cada uno de nosotros en la condición económica, social y política que vivimos, anhelamos un próspero año nuevo. Y cada uno de nosotros seguramente hará lo que sea necesario para asegurarlo y para tenerlo. Pero lo cierto es que ninguno de nosotros tiene la posibilidad de asegurarlo. Por eso quiero animarle para que usted asegure un próspero año nuevo. Que lo asegure, que pueda tener la convicción firme de que será un próspero año nuevo. Y mire que todo lo que tiene que ver con Dios puede ayudarnos a comprender. Y mire que los pasajes que quiero compartir con usted para iniciar nos hablan precisamente de la prosperidad. La prosperidad es saber que contamos con Dios y que las ventanas del cielo estarán abiertas para nosotros, para nuestra familia, y que con toda certeza podemos afirmar que nada nos faltará. Esa es la prosperidad que quiero invitarle a asegurar para este 2025. Y quiero mostrarle cuál es el fundamento para confirmar y asegurar esa prosperidad. Quisiera leerle primeramente aquí en la Biblia, en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículos del 7 al 8. Escuche por favor y trate de identificar dónde viene la promesa para la prosperidad. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No sé si usted alcanzó a percibir, pero la promesa de prosperidad tiene que ver con la palabra de Dios. Hablando a Josué cuando iba a comenzar a entrar a la tierra prometida para conquistarla y luego repartirla, Dios lo desafía para que no se aparte ni a la derecha ni a la izquierda de lo que Dios le dejó escrito. Y dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Porque la prosperidad no solamente se refiere a las cosas materiales, sino al éxito en lo que estamos haciendo. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y luego lo desafíe también, para que medite día y noche en la palabra de Dios. Para que guarde y haga conforme a lo que Dios dice en su palabra. Y afirma, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, para asegurar un próspero año nuevo, necesitamos la palabra de Dios. Ahora quiero leerle también en el Salmo número 1, los primeros versículos, dice versículos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Tener un próspero año nuevo tiene que ver con tener un año lleno de frutos, lleno de cosas buenas. No solamente lo que estamos recibiendo, sino lo que estamos produciendo. Usted y yo podemos asegurar un próspero año nuevo si seguimos el consejo divino, que siguiendo la palabra de Dios podamos vivir y hacer conforme a lo que Dios nos habla. Tener esa relación diaria con Dios donde Él nos esté hablando a través de su palabra y nosotros nos aseguremos de vivir nuestro año conforme a lo que Dios nos va diciendo. Por eso quiero invitarle para que reflexionemos juntos
en un pasaje que se encuentra en Deuteronomio capítulo 4, y permítame leerle del versículo 1 al versículo 14, porque quiero mostrarle cómo pudiéramos usted y yo, en este año, realmente fundamentar nuestras vidas en la palabra de Dios para asegurar un próspero año nuevo. Dice el Señor: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo les enseño, para que los ejecuten y vivan, y entren y posean la tierra que Jehová el Dios de sus padres les da. No añadirán a la palabra que yo les mando, ni disminuirán de ella, para que guarden los mandamientos de Jehová su Dios que yo les ordeno. Sus ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová, tu Dios, de en medio de ti. Mas ustedes que siguieron a Jehová su Dios, todos están vivos hoy. Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagan así en medio de la tierra en la cual entran para tomar posesión de ella. Guárdenlos pues y pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y se acercaron y se pusieron al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con ustedes de en medio del fuego. Oyeron la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura vieron. Y él les anunció su pacto, el cual les mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que les enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieran por obra en la tierra, la cual pasan a tomar posesión de ella. Cuando Moisés estaba a punto de morir, estaba compartiendo con el pueblo algo que iba a ser el fundamento para tener no solo un próspero año nuevo, sino una entrada próspera y una estancia próspera en la tierra que Dios les estaba por entregar. Estos principios que Dios le dio al pueblo de Israel siguen vigentes en este momento, para usted y para mí. Y no solamente para tener un próspero año nuevo, sino para tener una vida próspera. ¿Qué instrucciones podemos tomar usted y yo para nuestra vida hoy, en el siglo XXI, en el 2025, que nos aseguren un próspero año nuevo? Padre bendito, abre hoy nuestros corazones y nuestro entendimiento, y danos la fe necesaria para creerte a ti, lo que vas a decirnos. Permítenos reflexionar contigo y sacar algo que podamos aplicar a nuestra vida que nos asegure un próspero año nuevo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Para tener un próspero año nuevo es importante entender que tenemos que vivirlo a la manera de Dios. Y como Dios lo dice en el Salmo 1 y como Dios se lo dijo a Josué cuando iba a entrar a conquistar y entregar la tierra prometida. Que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda, que de día y de noche meditemos y reflexionamos en ello para que nos vaya bien, para que seamos prosperados en todas las cosas, para que seamos prósperos, para que seamos bendecidos por el Señor. Y mire, cuando veo aquí en Deuteronomio capítulo 4, en el versículo 10, Moisés está recordándole al pueblo y les dice: el día que estuvieron delante de Jehová su Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Aquí encuentro la primera cosa que usted y yo necesitamos hacer para que podamos tener un próspero año nuevo: oír la palabra de Dios. Es lo primero,
oír la palabra de Dios. Es importante que cada día usted y yo busquemos un encuentro con el Señor y que semana a semana, como esta que estamos teniendo en este momento, tengamos el tiempo de encontrarnos con el Señor, porque Él cada día quiere hablar con nosotros. ¿Qué es la parte que tenemos que poner entonces para poder saber cómo vivir este año y cómo vivir cada día de nuestras vidas? Oír la palabra de Dios. Dios habló con Moisés y le dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Y es que todo comienza con oír. Si usted recuerda, cuando comencé a leer aquí el capítulo 4 en Deuteronomio, dice que Moisés les dijo: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo les enseño para que los ejecutan y vivan y entren y posean la tierra que Jehová el Dios de sus padres les da. Oigan. Qué importante es escuchar la palabra de Dios. Si usted y yo no comenzamos escuchando la palabra de Dios, difícilmente vamos a creer lo que Él nos dice y difícilmente vamos a vivir como Él quiere. Y creo que es importante que podamos fundamentar nuestra convicción en que la única manera de tener un próspero año nuevo realmente es viviendo a la manera de Dios. Y la manera de Dios comienza oyendo lo que Él nos dice. Allá en Romanos, el apóstol Pablo nos dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si usted y yo no oímos la palabra de Dios, no podremos creerle a Dios, no podremos confiar en Dios. Y luego mire, lo más lógico, si no oímos lo que Dios nos dice, no sabremos por dónde ir, hacia dónde caminar, no sabremos lo que tiene preparado para nosotros, no conoceremos sus promesas. No oír a Dios nos impide hacer la voluntad de Dios. Así que necesitamos, para asegurar un próspero año nuevo, comenzar a oír la palabra de Dios. Oír lo que tiene que decirnos. Así que mire, qué bueno que en este momento usted y yo estamos oyendo la palabra de Dios. Por eso, además de este ministerio en YouTube, tengo en WhatsApp el ministerio que yo también llamo Dios Habla Hoy, donde todas las mañanas subo una pequeña reflexión de la palabra de Dios. Porque es importante oír la palabra de Dios, oír la palabra del Señor. Si no la oímos, no conocemos sus promesas. Si no oímos la palabra, no entendemos la dirección que debemos tomar. Si no oímos la palabra, nos equivocaremos, confundiremos el camino, cometeremos errores, fallaremos. Necesitamos oír la palabra de Dios. En Juan 8:47, cuando Jesús estaba hablando con personas que estaban malinterpretando lo que el Señor les decía, les dijo: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no la oyen ustedes, porque no son de Dios. Es importante que usted tenga una relación con Dios, que cree en Jesucristo como Señor, para que pueda oír la voz de Dios. Porque Dios habla a través de su palabra. Él le da a usted dirección, le da a usted consejo, le da advertencia por medio de su palabra. Por eso, si queremos asegurar un próspero año nuevo, este 2025, oiga la palabra de Dios. Expóngase a la palabra de Dios, porque no todos queremos escuchar a Dios. Ni todos entendemos lo que Dios nos dice. Por eso la relación con Dios será el fundamento para comenzar a oír la palabra de Dios. ¿Quiere asegurar un próspero año nuevo? Oiga la palabra de Dios. Aquí en Deuteronomio 4, Moisés está hablando con el pueblo y dice: cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, dice, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. Aprenderán. Entonces aquí hay una segunda cosa que necesitamos hacer para asegurar un próspero año nuevo. Aprender la palabra de Dios. Tenemos que aprenderla. Y mire, esto no es anticuado, esto de memorizar algunos pasajes de la Escritura. Usted no se imagina el efecto, el impacto espiritual que tiene en su alma y en su espíritu el memorizar la palabra de Dios. Porque es asegurarnos de llevar la palabra dentro de nosotros. Y mire, tal vez hay momentos donde no estamos recordando la palabra, pero alguna circunstancia que ocurre provoca que esa palabra que entró en nuestras vidas a través de la memoria brote. Y donde usted puede afirmar: Dios me está hablando en este momento.
Y no es que haya escuchado una voz audible en su oído, es que la palabra que usted memorizó llegó de nuevo a usted en el momento que usted la necesitaba. Es por eso muy importante que aprendamos la palabra de Dios. Y para aprenderla necesitamos conocerla, necesitamos leerla, necesitamos escudriñarla. Porque no solamente es importante oír, por ahí comienza todo, pero el siguiente paso es aprenderla. Por eso Moisés sabía que además de hacer oír la palabra de Dios, dice que él tenían que aprenderla para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. Aprender la palabra de Dios nos mantiene en relación con Dios. Y aprenderla produce en nosotros temor a Dios. Y no miedo, temor. Ese respeto reverente a quién es Él, a lo que nos pide y a lo que nos manda. Necesitamos aprender la palabra de Dios. Mire, necesitamos dejar claro, no basta oír la palabra. Necesitamos obedecerla, confiar en Dios, temer al Señor. Y eso solamente se logra cuando aprendemos la palabra. Aquí mismo en Deuteronomio capítulo 4, en el verso 39, el Señor nos dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Aprende, no solo escúchalo, apréndelo. Aprender implica imprimir dentro de nosotros, dejarlo ahí. Y no hay forma de aprender la palabra sin escudriñarla y sin memorizarla intencionalmente. Yo quiero invitarle para que este año 2025 usted se ponga un propósito. Memorice un verso de la palabra de Dios cada semana por lo menos. Un verso. Imagínese, al final del año, usted habría memorizado 52 versos. Y 52 versos de la palabra dentro de usted enriquecerían su relación con Dios, y seguramente su caminar diario implicaría que más veces escuche lo que Dios le está diciendo. Aprenda la palabra de Dios. Si queremos un próspero año nuevo, si queremos asegurarlo para nosotros, necesitamos invertir tiempo en aprender la palabra de Dios. Cuando Pablo está escribiéndole a Timoteo, le dice unas palabras muy interesantes. Le dice: pero tú persiste en lo que has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. En lo que has aprendido, porque sabes las sagradas escrituras. Necesitamos saber la palabra y para ello hay que aprenderla. Hay que invertirle tiempo en aprender la palabra de Dios. Permítame preguntarle, ¿está usted aprendiendo la palabra de Dios? Por eso es muy importante la vida de iglesia, el núcleo de familia de Dios donde podemos reunirnos en un estudio bíblico, en una escuela dominical, en una reunión de la iglesia donde van a estar escudriñando la palabra de Dios. Cuando la iglesia nació en Hechos capítulo 2, verso 42, se nos dice que los primeros creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La estaban aprendiendo, aprendían la palabra y comenzaron a vivir la palabra de Dios. Por eso este año 2025 asegure un próspero año nuevo convirtiéndose en un estudiante de la palabra de Dios. Aprenda los principios, aprenda la verdad, aprenda a escuchar a Dios, aprenda a temer a Dios, aprenda a conocer a Dios. Y la única manera de hacerlo es aprendiendo de la misma palabra de Dios. Tome esta valiente decisión y este año asegure un próspero año nuevo aprendiendo la palabra de Dios. Pero permítame volver a Deuteronomio capítulo 4 y leer el versículo 10 una vez más. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, dice enseguida, y las enseñarán a sus hijos. Y las enseñarán a sus hijos. ¿Quiere asegurar un próspero año nuevo? No solo para usted, sino para su familia. Después de oír la palabra de Dios y de aprender la palabra de Dios, hay algo más que necesitamos hacer de manera cotidiana: enseñar la palabra de Dios. Tenemos que enseñarla.
Cada uno de nosotros debe compartir lo que recibe de Dios. Dios nos habla, nos edifica y ahora quiere que nosotros lo compartamos. El ministerio Dios Habla Hoy de WhatsApp, que nació en el 2018, nació con ese propósito. Lo que en ese momento de prueba que yo estaba viviendo, Dios me hablaba, yo anhelé compartirlo con otras personas que seguramente pasarán por cosas semejantes a las mías o más grandes que las mías. Y es como comenzó ese hermoso ministerio. Usted y yo necesitamos enseñar la palabra de Dios. Y no significa que usted tenga que estudiar en un seminario teológico. Lo que usted está aprendiendo es lo que Él espera que usted esté compartiendo. Lo que usted aprende y vive es lo que Él espera que usted comparta con sus hijos, con su cónyuge, con sus amigos, con sus hermanos en Cristo, con la gente que necesita conocer a nuestro Dios. Necesitamos cada uno de nosotros ser maestros de la palabra y no necesitamos un título, solo una relación con Dios y estar oyendo y aprendiendo la palabra de Dios. Ahí en Deuteronomio también, pero en el capítulo 6, del versículo 6 al 9, mire lo que nos dice. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo no sé si usted ha ido a casas, o ha ido a iglesias, o a locales comerciales, donde de pronto nos encontramos con la palabra de Dios escrita en algún muro, en algún cuadro, en algún adorno. Es una manera de enseñar la palabra de Dios. Enseñarla es dejar que otros la vean, a través de lo que usted la habla o de lo que usted la vive. Usted y yo necesitamos tener esta convicción de que la palabra de Dios se convierte en nuestro estilo de vida que estamos transmitiendo a la gente con la que nosotros tenemos relación. Nuestra familia es la primera, por eso el Señor nos exhorta a que lo que Él nos manda que vivamos, también nosotros la enseñemos a nuestros hijos. Y que hablemos de ella en todo momento, que hablemos de ella en todo lugar, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y que se pueda ver que es una marca que llevamos en nosotros, que la vivimos, que la sabemos. Cuando dice que la pongamos como señal en nuestra mano y frontales en nuestros ojos, es que todo lo que hagamos y que todo lo que veamos esté dirigido por la palabra de Dios. Es una manera muy viva de enseñar la palabra de Dios. Allá en Hebreos capítulo 5, el Señor nos exhorta y nos dice que debiendo ser ya maestros, de pronto aún necesitamos que se nos estén enseñando las cosas. Hay un momento en nuestras vidas, cuando la palabra está haciendo efecto, donde ya debemos convertirnos en maestros de la palabra, enseñarla, enseñando la palabra. Hoy en día, cuando vemos a nuestras nuevas generaciones, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, nos damos cuenta que no tienen ni idea de lo que es la palabra de Dios. Y algo muy triste que he descubierto, que hay iglesias donde los mismos jóvenes de las iglesias, hay cosas de la Biblia tan básicas que no conocen. Usted y yo necesitamos enseñar la palabra. Si queremos asegurar un próspero año nuevo, necesitamos ser personas que están transmitiendo la palabra, que están enseñando la palabra. Pero asegurar un próspero año nuevo implica vivir la palabra de tal manera que la estemos transmitiendo. Mientras usted se compromete para oír la palabra de Dios, para aprender la palabra de Dios, comenzará a vivirla de una forma tan clara y tan impactante que los que están a su alrededor estarán recibiendo la palabra a través de su vida y a través de sus labios, porque se convierte en un compromiso de vida, enseñar la palabra de Dios. Todos los que tenemos la palabra deberíamos estarla enseñando. Y qué bendición si además usted se da la oportunidad de colocarse frente a un grupo de personas, en su casa, en su iglesia, en su colonia, y transmite lo que Dios le va revelando a usted. Enseñar la palabra de Dios es un privilegio maravilloso. Y usted no se imagina, cuando usted está estudiando para transmitir la palabra, primero esa palabra está haciendo la obra en su vida. Por eso un verdadero maestro de la palabra de Dios
Es una persona que está siendo transformada a la imagen de Jesús. Porque es imposible que la palabra entre para que podamos discernirla y transmitirla sin que primero nos hable a nosotros. Y es la manera como Dios nos habla a los predicadores, a los maestros de la Biblia. Y por eso nuestras vidas deberían ser un testimonio vivo del poder transformador de la palabra de Dios. ¿Está usted enseñando la palabra? No sé cuántos años tenga, ni en qué área o en qué grupo de personas usted se mueve. Pero si las personas que le conocen no han aprendido algo de la Biblia a través de usted, si no han escuchado algo de Dios a través de usted, entonces algo le está haciendo falta. Y para asegurar un próspero año nuevo, usted necesita enseñar la palabra de Dios. Hágase también ese compromiso. A partir de ahora, transmítala, escríbala, póngala en su casa, póngala en su puerta, póngala en su carro, póngala en su oficina, en su área de trabajo, colóquela a la vista, donde la gente pueda recibirla y mire, no va a faltar alguien que cuando lea la palabra que usted está exponiendo, le haga preguntas. Y tal vez ni siquiera tiene que esperar a que hagan preguntas. ¿Por qué no compartir de pronto en su área de trabajo algo que Dios le mostró, que usted vivió y que le trajo un efecto de bendición? Cuando la gente vea su vida próspera, le van a preguntar, ¿cómo le hace? Y entonces usted necesita enseñar la palabra de Dios. Si usted y yo no nos apartamos ni a la derecha ni a la izquierda, seremos prosperados en todas las cosas que emprendamos, todo nos saldrá bien y la gente lo notará. Y ahí necesitamos transmitir la palabra de Dios. Pero déjeme ir un poco más adelante, regresando a Deuteronomio capítulo 4, el verso 14. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que les enseñase los estatutos y juicios para que los pusiesen por obra en la tierra a la cual pasan a tomar posesión de ella. Así que aquí viene la última parte de este desglose que nos debe ayudar a asegurar un próspero año nuevo. Asegúrese de oír la palabra de Dios. Asegúrese de aprender la palabra de Dios. Asegúrese de enseñar la palabra de Dios. Pero viene la parte más importante. Asegúrese de obedecer la palabra de Dios. Moisés dice que Dios le mandó que les enseñara los estatutos y juicios para que los pusieran por obra en la tierra en la cual entrarían a vivir, a conquistar. El propósito de que usted oiga la palabra, aprenda la palabra y la enseñe, es que la obedezca, es que la viva, es que la aplique, es que la siga en cada cosa que usted haga. Es que se asegure de ponerla por obra, es para hacerla. Y yo sé que usted seguramente conocerá personas que saben mucho de la Biblia, pero que no la están viviendo. Y qué tremendo que cada uno de nosotros llegue a ser un estorbo, porque con esas vidas que saben la palabra, pero no la obedecen, no la viven, hay mucha gente que se decepciona, hay mucha gente que la rechaza, hay mucha gente que critica el cristianismo, que critica a nuestro Dios, por personas que conocen, que saben de la palabra, pero que no la están viviendo. El propósito de oírla, de aprenderla y de enseñarla, es ponerla por obra, obedecerla. Este es el objetivo final, que finalmente nos permitirá asegurar un año próspero, un próspero año nuevo. Obedecer la palabra de Dios. Y aquí lo dice varias veces en el capítulo 4, versículos del 6 al 8. Guarden pues y pónganlos por obra. Guardar los mandamientos es obedecerlos. Cada vez que usted escucha a Jesús decir guarden mis palabras, está hablando de obedecerlas, de hacerlas parte de nuestra vida. Guárdenlos pues y pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y luego las preguntas interesantes, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos?
¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo delante de ustedes hoy? Somos inteligentes y sabios si obedecemos la palabra. La gente que nos rodea, ante los ojos de las personas, seremos reconocidos como personas que aman a Dios, que temen a Dios, personas sabias, personas entendidas. Y mire, sigue siendo así. Aunque seamos criticados por no participar de lo pecaminoso, que no seamos criticados por no vivir lo que creemos, sino que seamos señalados por ese estilo de vida ejemplar, que realmente la gente quisiera ver en todos los demás, porque estamos obedeciendo la palabra de Dios. También en el capítulo 4, pero en el versículo 40, dice aquí, y guarden sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Fíjese el efecto de la obediencia a la palabra de Dios. Si nosotros obedecemos la palabra y la cumplimos al pie de la letra en nuestra propia vida, nos irá bien. Y dice que no solo a nosotros, sino a nuestros hijos después de nosotros. Nuestros días serán prolongados y Dios nos concederá bendición tras bendición, porque vivimos en obediencia a la palabra de Dios. También en el capítulo 5, en el versículo 1, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en sus oídos, apréndanlos y obedézcanlos para ponerlos por obra. Aquí está el proceso que yo les estoy invitando a reflexionar hoy para asegurar un próspero año nuevo. Oigan la palabra que Dios pronuncia delante de nuestros oídos. Aprendan lo que Dios está estableciendo como sus principios de vida, sus normas, sus valores. Enseñen para que esto sea algo no solo tuyo, sino de tus hijos, de tu familia, de tu descendencia, de tu comunidad. Y pónganlos por obra, obedézcanlos, porque finalmente eso es lo que hará prosperar nuestro camino. Es lo que permitirá que aunque haya pruebas y algunos fracasos y algunas pérdidas y cuestiones difíciles, nos vaya bien en la tierra que nuestro Dios nos está regalando, en la vida que nos está prestando. Lo único que puede asegurar un próspero año nuevo es que después de oír, aprender y enseñar, obedezcamos la palabra de Dios. Nos lo exhorta el Señor también en el Nuevo Testamento, en Santiago capítulo 1, versículo 22. Él nos dice, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hacedores. Ya basta que nos critiquen por no vivir lo que predicamos. Es el momento de vivir en obediencia a la palabra, pero para obedecerla tenemos que oírla, tenemos que aprenderla, necesitamos enseñarla y se convertirá en nuestro estilo de vida. Y quisiera mostrarle algo muy interesante en palabras de Jesús, allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, los versículos 46 al 49. Dice Jesús, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Es interesante que Jesús inicia haciendo una pregunta. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Y luego nos pone el ejemplo de estos dos hombres, un hombre sabio y un hombre insensato. Dice que el que vino, oyó e hizo es como el hombre que edifica su casa sobre la roca. Dice, pero el que oyó y no hizo es como el hombre que edifica sobre la arena. Es interesante notar que a ambos vienen los vientos, la tormenta y el agua golpea fuerte contra su casa. Pero la casa del que oyó e hizo no cayó. Pero el que solo oyó y no hizo, fue grande su ruina.
esa es la diferencia entre obedecer y no obedecer. ¿Cuántos de nosotros comenzamos este hermoso proceso y oímos la palabra de Dios? Incluso algunos hasta la aprendemos. Incluso algunos hasta la enseñamos. Pero si no hacemos lo que Él nos dice en su palabra, será grande la ruina de nuestra vida. Por eso, asegure un próspero año nuevo obedeciendo la palabra de Dios. Y este es el desafío que tenemos de parte de Dios en este inicio de año. Asegure un próspero año nuevo, tomando la palabra de Dios como su norma de creencia y de conducta. Que usted viva conforme a los principios de Dios. Y para poder vivir conforme a los principios de Dios, comprométase este año a oír la palabra de Dios todos los días, lo más que pueda. Aprender la palabra de Dios, esforzándose por dejarla dentro de usted. Enseñar la palabra de Dios, transmitiéndola para que este estilo de vida no sea solo suyo, sino de los que le rodean. Pero sobre todo, obedezca la palabra de Dios. Viva conforme a ella. Haga lo que el Señor dice, para que usted pueda decirle, mi Señor. Señor, porque hago lo que tú mandas. Y mire, yo debo decirle, en este año seguramente vendrán ríos, vientos y tormentas y golpearán contra nuestra vida. Golpearán nuestro hogar. Golpearán nuestra iglesia. Pero si somos de las personas que oyen la palabra, la aprenden, la enseñan y la obedecen, no caerá nuestra vida, no caerá nuestra familia, no caerá nuestra iglesia. Pero si solamente nos limitamos a seguir oyendo de la palabra, pero no la obedecemos, yo debo decirle desde ahorita que en lugar de un próspero año nuevo, será grande la ruina en su vida. Será grande la ruina en su hogar. Será grande la ruina en su iglesia. Y el mundo vivirá arruinado porque no ha querido hacer lo que Dios le dice. Lo único que puede asegurar un próspero año nuevo es vivir la palabra de Dios. ¿Por qué no hace un compromiso hoy con Dios? Un compromiso con Dios. Un compromiso de invertir en este año de su vida para llegar a vivir conforme a lo que Dios le habla en su palabra. Padre bendito, necesitamos de tu ayuda para poder acomodar nuestras prioridades, nuestros días, nuestros horarios y darle importancia a tu palabra, encontrarnos contigo y oír lo que tienes que decirnos. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos. Permítenos aprender, invertir nuestro tiempo en aprender tu palabra. Danos la oportunidad de enseñarla, de transmitirla, de hacerla notoria a los que nos rodean. Pero sobre todo ayúdanos para que al oír tu palabra y entender lo que nos pides, obedezcamos. Que la pongamos por obra. Ayúdanos a vivir conforme a tus principios para tener un próspero año nuevo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Asegure un próspero año nuevo poniendo la palabra de Dios como fundamento de su vida. Soy el pastor Alejandro Varela. Si usted me lo permite, quisiera compartir con usted palabra de Dios todos los días. Solo envíeme un WhatsApp al número 33 16 05 24 33 y podré agregarle a uno de mis grupos de WhatsApp llamados Dios habla hoy. Y lo más importante, desafíese a vivir lo que Dios le va diciendo. Y si el Señor nos lo permite, encontrémonos la próxima semana en un nuevo mensaje para tener un encuentro con el Señor en el que Él nos hable. El Señor le bendiga.